Entonces vamos a compartir nuestra primera pantalla que está aquí y vamos a comenzar la clase. Aquí estamos, por favor. ¿Me pueden decir si se ve la pantalla, porfa? ¿Se ve o no? Sí, Sí, profe. profe. No, gracias, amigo. Es Sí, importante que ustedes me mantengan informado porque yo me pierdo acá. Espera, que la oreja me está molestando ya. Entonces, bailando un poco acá. Y vamos a comenzar, como lo hacemos todas las clases, leyendo las instrucciones de la clase. ¿Esto para qué? Para mantener la cordura, el orden, la simpatía, el respeto, obviamente, del profesor hacia allá y de los alumnos acá, y también para evitar algunos chascarros, por ejemplo, ruido externo, a veces se escucha la sierra, el corte de la carne, la cocina y todo esto, entonces hay que estar ojo. Bueno, vamos a mantener los micrófonos apagaditos mientras se mantiene el relato de la clase. Cuando tengamos alguna duda, obviamente abre tu micrófono y me dice, profesor, quiero hacer una consulta. Carlos Gutiérrez solicita control remoto de su pantalla. ¿A qué te refieres con eso, Carlito? Declinar. Bueno, lo importante es que si te desconectas del link de la clase, vuelvas a conectarte de forma automática o simplemente si no puedes conectarte, bueno, espera que se publique la clase porque está siendo grabada para que la puedas volver a ver en el blog que yo publico en tu WhatsApp. Entrar a la clase con tu nombre completo, o sea, no, con tu nombre y tu apellido paterno para el tema de la lista. La señal por motivos propios se corta a los 35 o 40 minutos, por lo tanto tenemos que conectarnos de nuevo. Pero estuve leyendo ahí que parece que Zoom le está regalando tiempo ilimitado a los que hacemos clases por la pandemia, así que capaz que no se corte. Pero de todas maneras igual lo digo porque si se corta, pum, nos conectamos de nuevo. Si no se corta, continuamos de largo hasta que termine la clase. Ojalá que sea así. La clase está siendo grabada para que vuelvas a revisarla en el blog del profesor que se publicará en el WhatsApp. Haremos ejercicio en vivo con la participación del alumno. Yo le voy a ir preguntando algunas cositas que ustedes me irán contestando con confianza nomás porque estamos aquí entre amigos, así que no hay que tener miedo a, a participar. ¿Ya? Finalmente voy a dar una pequeña tarea que lo que conversamos con Miguelito hace un ratito atrás, que es conveniente que las vayan haciendo al tiro para que no se le acumule pega, ¿ya? Porque como les decía, el periodo de semestre ya se está acabando ya, creo que el 23 terminamos, entonces ya a partir de esta semana van a quedar los días contaditos, así que no se acumulen pega, chiquillos, porque eso es importante para la nota. En el caso mío, yo las guías están resueltas, yo tengo los videos, pónganse al día. La clase hay que puro conectarse. Las tareas se van resolviendo a la clase siguiente, así que no hay por dónde perderse para hacer una tarea o desarrollar una guía. ¿Ya? Yo se la estoy dando así, como bien chileno, bien peladita para que ustedes lleguen y levanten el lápiz y terminen la peguita. De haber alguna suspensión de clases por parte del profesor, esta va a ser avisada en forma oportuna al grupo del curso, ¿ya? Por WhatsApp. Ahora, si tú no puedes asistir, como me han llamado algunos compañeros, por motivo de fuerza mayor, debes comunicarte con el profesor que habla, yo, o con tu profe jefe, pero más conmigo porque yo soy el que lleva la lista, así que, y solamente tendrías que ver el blog después para revisar la clase, ver las tareas y obviamente enviarlas. ¿Se entienden las instrucciones, Carlito, Miguel? Sí, profe. Ya, amigo. Entonces estamos bien. Profe. Ya, amigo. Muchas gracias. Dicho eso, entonces, vamos a partir resolviendo el problema de la clase pasada. Bueno, nos pedían calcular la altura del castillo en base a lo que tenemos como conocimientos de las clases pasadas, razones trigonométricas y triángulo de Pitágoras. Nos dan el triangulito ahí y dice que la distancia desde el pie del castillo al ángulo es de 20 metros y la altura es X. Y el ángulo de elevación
es de 45 grados. Bueno, aquí tenemos que acordarnos que las razones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, tienen relación con sus lados. En este caso tengo el lado opuesto al ángulo, que es X. ¿Por qué opuesto? Porque está al frente del ángulo. Y el lado que vale 20 es un lado adyacente, porque esa distancia o esa raya o ese cateto, junto con la hipotenusa, arman el ángulo 45 grados. Por eso se llama adyacente. Entonces, en forma directa podríamos decir que para encontrar el valor de X, yo tendría que más o menos matizar qué datos tengo a favor. El seno no me sirve porque el seno sería X partido por hipotenusa y la hipotenusa no la conozco. El coseno sería 20 partido por la hipotenusa, tampoco me sirve. Pero la tangente dice que es X partido por 20, cateto opuesto partido por adyacente. Y la tangente 45 yo la puedo obtener mediante la calculadora o mediante una tabla, como lo vimos en la clase pasada. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer acá es dibujar el triángulo para marcarlo bien y tener claro que estoy hablando de un triángulo rectángulo. Entonces, la tangente 45 es la que me sirve, porque tengo una sola variable o incógnita que es la x. El 20 lo puedo pasar multiplicando hacia la izquierda, porque está dividiendo la x, y la tangente 45 yo la puedo sacar por calculadora o por tabla. Así que no hay problema en eso. Entonces, al despejar la x, me queda 20 por la tangente 45. El único obstáculo que tenemos es calcular la tangente 45. Pero tengo dos opciones, como lo decía, la tabla o la calculadora. En el caso que alguien no se maneje con la calculadora, no puede ir directamente a la tabla. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo. Yo voy a ir por la tabla. Entonces, por la tabla calculamos la tangente 45, que es 1. Entonces, yo busco ahí tangente 45, 1. Entonces, ese es el valor que yo voy a reemplazar en la ecuación. Entonces, nos quedaría 20 por 1. Y 20 por 1, sabemos que es 20, por lo tanto, la altura del castillo es 20 metros. Así de fácil. Por lo tanto, aquí la tarea está resuelta. Ahora tienen que, no sé, pues sacarle un pantallazo o ver el video más rato y la copian y me la envíen, por favor. Ojalá hoy día o el fin de semana, pero no acumulemos tareas porque eso es perjudicial para usted, porque le va a quitar tiempo con los otros ramos, igual, porque todos los ramos Ahí están se lo exigidos. envío, profe. Ya, hijo, envíele nomás. Aquí está el resultado. El que me la envió antes está bien. El que me la envió, el que la tuvo buena, impeque. El que la tuvo más o menos, también está bien porque ahora aprendió. El que la envió que se equivocó, también está bien porque ahora cayó donde está el error. Ahora, como ya se dio cuenta, me la puede enviar de nuevo o simplemente ya el hecho de haberla enviado ya está mal al otro lado. Que lo importante para mí es que las pegas se hagan. Esa es la historia de amigo mío, ¿ya? Así que más exigencia yo no les doy, así que para que tengan tiempo de resolver las otras asignaturas que tienen ahí dando vuelta. Por eso es importante conectarse a la clase, ¿ya? Ya, pues. Entonces, pasemos lista. Yo voy a nombrar a los muchachos y ustedes me van ayudando ahí, porque no los veo a todos. Doña Catalina Guayo está. No. Ya. Doña Cassandra Baeza. ¿La Cassandra está? Sí, sí, te parece. Ya, sí, sí, la escuché antes. Orlando Izama, a Orlando lo vi. Sí, Y ahí está mi amigo Orlando. Jacob Burdiles. ¿Jacob está? No, no está. Ya. Don Joaquín Cartes, Al agua, al agua, eso, al agua. Daniel Ceballos, al agua, al agua. Valentina Chamorro, al agua, al agua. Francisco Durán, al agua, al agua. Emir Gallardo, al agua, al agua. Elías Garcés, al agua. al agua. Chuta. Jorge Garrido, aquí, profe. ya dijo. Ahí está. Ahí está mi amigo. Carlito Gutiérrez, Presente. Carlito, amigo mío.
Al agua igual, ¿no? Ah, yo te voy a Con los amigos no se juega, todos somos amigos, así que Uciel Guzmán, al No, agua. se están viendo. Ahora está ese No, no se conecta a las clases. perdido. Qué malo el internet todavía. Jason Medina, Al agua. al agua. Nayeli Medina, Para el agua también. al agua. Ya, perfecto. Cristian Palma, Al agua parece. Sí. ya, Al al agua, agua, al agua. Ya. Víctor Peña, Para el agua. al agua. Henry Pereira, Al agua. están todos ahogados ya. Yarixa Pérez, Al agua. Carlos Pirul, Al agua. Miguel Reyes. Presente. Ahí está. Profe, volví. ¿Quién es? Cassandra Baeza. Ah, no está presente. Está presente, no se preocupe. César Rodríguez. ¿Está por ahí? César Rodríguez. Ah, No, no está. ya. Parece que no. Rodrigo Sangüesa. Estoy sequito, profe, no me tiren al agua. mi Rodrigo. Puta, se llamó ya la talla. Veíamos estar juntitos, no se preocupe. Max Sierra. Presente. Eso, mi amigo Max. Apareció mi está. amigo. Me tenía votado. Doña Paola Soto. Al agua. Al agua. No, al agua. La Brendita Tolosa. ¿La Brenda está? No está. ¿No está? Qué raro, no falta nunca. Ya tiene que le pasar algo así. Bueno, Brian Tolosa. ¿Al agua? Agua. Al agua. Y don Alexander Yáñez. ¿Al agua también? ¿Sí? ¿No está Al Alexander? agua también. Ya, muchachos. Sí. De lo bueno poco y de lo poco bueno. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo se llama la clase de hoy día? Hoy día vamos con la tercera parte de la trigonometría. Acuérdense que en un principio vimos el triángulo de Pitágoras con el teorema de Pitágoras. En la segunda vimos las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y la cosecante, cotangente y secante. Todo en función de los lados del triángulo. Pero yo la semana pasada dije que en la clase siguiente, o sea, la de hoy día, íbamos a obtener los resultados de los lados, pero ahora teníamos que conocer el ángulo, porque nunca nos hemos calculado el ángulo. Entonces ahora vamos a poder calcular el ángulo mediante una función que se va a llamar arcoseno, arco coseno, arco tangente. No se asusten por el nombre, porque es un nombre no. Es la forma que se llama la función para despejar el ángulo dentro de la tangente, dentro del coseno y dentro del seno. Eso lo vamos a ver despacito aquí, así que no se hagan problemas. La clase número 8 del 26 de noviembre del 2020. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día es conocer el ángulo. O sea, hoy día vamos a conocer un ángulo de un triángulo rectángulo a través de la trigonometría. Ese es el objetivo de la clase. Vamos a calcular ángulos de elevación, por ejemplo, qué ángulo tiene esa pendiente, qué ángulo hay desde esta cuestión hacia arriba. Entonces, vamos a ocupar la trigonometría para obtener los valores de esos ángulos. Recordemos, siempre hay que recordar. En un principio, dijimos que las funciones trigonométricas o razones trigonométricas se iban a basar en un triángulo rectángulo que tenía esa forma, donde había un ángulo alfa, un ángulo beta o el nombre que usted quisiese, pero sumado con el ángulo recto, estos iban a sumar 180 grados, lo que significaba que alfa y beta sumaban 90 y le llevamos ángulos agudos. ¿Ya? Ese era el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Al ángulo alfa lo podíamos llamar como ángulo CAB o ángulo BAC, siempre con la letra del vértice al medio, porque esa es la que marcaba el ángulo. El ángulo beta, CBA o ABC. Eso lo vimos en la primera clase. Y el ángulo de 90 grados, simplemente 90 grados con un cuadradito, o ángulo ACB
o ángulo BCA por las mismas condiciones de alfa y beta. Así partió la clase de trigonometría. De ese ángulo o de ese triángulo sacamos el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para obtener el A, el B, el C, donde el A y el B se llamaban catetos y la C se llamaba hipotenusa. Eso es lo que vimos en la primera clase. En la segunda clase vimos las razones trigonométricas, las principales: seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, la cosecante, la secante y la cotangente, que no se ocupan mucho porque son las inversas, son o sea, las que se dan vuelta, ¿no? Pero las principales que vamos a trabajar son seno, coseno, tangente. Y el seno de alfa se obtenía mediante el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Qué es lo que era el cateto opuesto? Era el lado que estaba obviamente al frente del ángulo en cuestión. Entonces, como el alfa está ahí y el lado A está al frente, obviamente se llama cateto opuesto. ¿Y por qué se llama cateto? Porque es un lado que no es hipotenusa. El lado que está en CA y que forma el ángulo alfa junto con la hipotenusa se llama ángulo adyacente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese lado junto con la hipotenusa arman el ángulo alfa. Por eso se llama cateto adyacente. Y el lado más largo, que es el lado que está opuesto al ángulo 90 grados, que se representa con el cuadradito que está en C, se llama hipotenusa. Esos eran los términos que en ese minuto yo le decía a ustedes que tenían que aprenderse para calcular el seno, el coseno y la tangente. Dicho eso, el seno de alfa iba a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, A partido por C. El coseno de alfa iba a ser el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, B partido por C. Y la tangente no es otra cosa que el cateto opuesto A dividido por el cateto adyacente, A partido por B. La cosecante es girar el seno. O sea, en vez de A partido por C, C partido por A. La secante era girar el coseno. En vez de poner B partido por C, ponía Sí. B partido por A. Tengamos cuidado con los micrófonos, chiquillos, porque los gritos como que duele la orejita. Entonces, y la cotangente es B partido por A, ¿ya? Que era girar la tangente. Esas eran las razones trigonométricas. Todavía no nombramos el ángulo alfa. No sabemos cuánto valía porque nos lo daban. Y prácticamente no interesaba mucho porque era en función de los lados. Hasta ahí la clase pasada. ¿Qué otra cosa? Calculamos el lado de un triángulo con el uso de la calculadora. Aprendimos a calcular el lado de un triángulo, porque eso es lo que nos pedían, con el uso de la calculadora. Y para ello, recordemos el siguiente ejercicio. ¿Cómo conocer el lado de un triángulo sabiendo el valor de sus ángulos? Nos pedían el valor de X, sabiendo que el cateto adyacente, porque ya sabemos que lo que es un cateto adyacente, valía 4 y el ángulo valía 45. Si no teníamos claro qué razón trigonométrica usar, íbamos tanteando en base a los valores que teníamos. Y para eso era importante anotar los datos. El ángulo vale 45, el cateto opuesto a 45 vale X, el cateto adyacente a 45 vale 4 y la hipotenusa no la tengo. Entonces tengo que trabajar con una razón trigonométrica que involucre el cateto opuesto y el adyacente. Entonces, veamos si el 0,45 servía. No servía porque la hipotenusa no la tengo. Al agua, como dijo el compañero. El coseno 45 sirve. Cateto y adyacente partido por la hipotenusa tampoco sirve porque no tengo la hipotenusa. Es decir, esas dos razones no me aportan nada porque no tengo el valor de la hipotenusa y tampoco puedo calcularla. Porque recuerden que la hipotenusa es C cuadrado. Es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pero si tengo X, no tengo de dónde sacar un valor para encontrar la hipotenusa. Así que al agua, como dijo mi amigo. La única que me queda es la tangente. Y esa sí se puede calcular porque puedo despejar el 4 pasándolo para el lado izquierdo, multiplicando la tangente
y ahí voy a despejar X. Y la tangente de 45 la puedo calcular fácilmente mediante la calculadora o una tabla que vamos a ver más adelante. Entonces, la tangente de 45 es la que tengo que encontrar multiplicándola por 4 y voy a obtener el valor de X. Para encontrar el valor de X, debo calcular la tangente 45. Todo esto se vio la clase pasada. La estamos repasando. Entonces, la tangente 45 es igual al cateto opuesto partido por adyacente. Pero usted ya se lo sabe, así que pone X partido por 4. Despejamos la X, porque es una ecuación. Siempre cuando hay inigualdad, hay una ecuación. ¿Ya? Una ecuación de primer grado. Entonces el 4 que está dividiendo pasa multiplicando a la tangente 45. Y ahí estamos. Pero necesito saber cuánto vale la tangente 45 para que se multiplique con el 4 y obtener el valor de X. ¿Cómo calculo la tangente 45? Con mi calculadora, si es que la tengo, que fue el primer método que le enseñé. Entonces, yo tomo mi calculadora y aprieto con el dedito la tangente de 45 es igual a 1. Con la calculadora que trae el celular. ¿Ya? Usted pone calculadora nomás, la invierte y aparece la calculadora científica. Tangente de 45 igual 1. Por lo tanto, la tangente de 45 vale 1. Al reemplazar en mi ecuación, me queda 4 por 1, donde X vale 4. Este ejercicio lo dimos para que ustedes supieran que la razón trigonométrica se podía calcular a través de la calculadora científica original que usted puede tener o la calculadora científica que nos provee el celular. Pero también existía el caso de que a lo mejor el celular no tenía pila, no tenía una calculadora original, pero existía la posibilidad de tener una tabla trigonométrica que el profesor le iba a dar y que iba a publicar en el blog, que espero que la hayan mirado, para evitar estar dependiendo del celular o de la calculadora. Entonces en esa tabla iba a aparecer el seno, el coseno y la tangente desde el ángulo 0 hasta el 90. ¿Y por qué hasta el 90? Porque ya dijimos que el ángulo alfa más el ángulo beta suman 90. ¿Y por qué suman 90? Porque el otro es recto y vale 90. Por lo tanto, no me interesa saber la función trigonométrica o razón trigonométrica del ángulo 91, porque le estaría quitando grados al ángulo recto. Por lo tanto, solamente hasta 90 porque alfa más beta vale 90. Eso es lo que dijimos al principio de esta clase. Entonces, dimos un ejercicio. Recordemos este problema. Decía calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su sombra mide 271 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dibujamos el triangulito y poníamos los datos que teníamos. El X es lo que nos están pidiendo y 271 es la distancia que hay de la torre al piso de la sombra. Entonces, caíamos en la misma disyuntiva. ¿Qué razón trigonométrica podemos usar? Es claro que ya en la tercera clase ya nos damos cuenta que tenemos cateto opuesto, adyacente, tangente. ¿Por qué? Porque la hipotenusa no la tenemos y tampoco la podemos calcular porque tendríamos que poner x cuadrado más 271 al cuadrado y eso no nos lleva a ninguna parte. Por lo tanto, la tangente es la que sirve acá. ¿La tangente de quién? La tangente de 30 grados, que vale x partido por 271. Entonces, anoto mis datos, el cateto opuesto, esto siempre hay que hacerlo, chiquillos, para el orden. Anoto los datitos para después reemplazarlo. El cateto adyacente vale 271, el cateto opuesto vale 30. Y la hipotenusa no la tengo. Por lo tanto, la razón
trigonométrica a usar en este caso es la tangente porque son los datos que conozco. Despejo y obtengo que X o la altura de la torre va a ser igual a 271 por la tangente 30. Entonces, ¿dónde está el obstáculo? En calcular la tangente 30. Entonces, como no tengo calculadora y no tengo celular, recurro a mi tabla trigonométrica para calcular la tangente de 30. Entonces, saco mi tablita, ahí está, y busco donde esté la tangente de 30. Hay que a 30 grados, seno, coseno, tangente. Por lo tanto, la tangente de 30 grados vale 0,577. Es el valor que yo voy a reemplazar. Entonces, vuelvo a mi ejercicio. Ahí está. Y ya sé que la tangente 30 vale 0,577, que es el mismo valor que me hubiese dado si yo hubiese usado la calculadora. Ahora, si usted quiere usar la calculadora, bienvenido sea. Pero a lo mejor no todos tienen calculadora y no todos se familiarizan con las funciones que aparecen en los botones ahí en la calculadora. Entonces, ¿para qué se va a formar un trauma? Va a la tablita nomás. Así que una a la otra da exactamente lo mismo. Entonces, reemplazo el valor de la tangente en la ecuación que despejé, que es 271 por tangente 30 igual a x, multiplico y obtengo que el valor de x es 156,47 metros. Esos dos ejemplos yo se los di la clase pasada para usar la calculadora y usar la tabla trigonométrica. Por lo tanto, no hay por dónde no tener la forma de calcular una razón trigonométrica conociendo el ángulo. Aquí nos están dando el ángulo. Ahora, ¿cómo calculo yo el ángulo de un triángulo conociendo los lados? O sea, tengo los lados, pero no conozco el ángulo. Y me dice, oye, ¿cuánto vale este ángulo? Esa es la clase de hoy día. Y para eso teníamos que tener clarito lo que acabo de repasar. Entonces, volvamos al mismo ejercicio. Encontrar el ángulo de elevación de la línea del Sol y su sombra con el piso. Si la altura de la torre es 156,47, que ya lo resultamos ya en el ejercicio anterior, y la distancia de la torre con el pie de la sombra formada por el Sol es de 271 metros. No conocemos el ángulo, pero sabemos que vale 30, pero por eso estoy usando el mismo ejercicio, porque sabemos que tenemos que llegar a 30. Pero una persona que no sabe cuánto vale alfa. Pero nosotros ya sabemos que tenemos que llegar a 30. ¿Cómo llego? Por los datos que tengo, cateto opuesto y cateto adyacente, yo sé que la tangente de alfa es 156,47 partido por 271. ¿Ya? Por la razón trigonométrica. Entonces me piden cuánto vale alfa. ¿Cómo despejo el alfa de la tangente? ¿Cómo saco esa alfa que está ahí dentro del tan? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo extraigo? ¿Cómo se despeja el ángulo alfa de la tangente? Ese es el dilema. Y esa es la gran pregunta que hoy día vamos a responder. Y para eso tengo que saber lo siguiente. Aquí, ojo al charqui, porque de aquí parte la materia de hoy día. ¿Cómo despejar el ángulo alfa o beta o gamma, lo que sea, de la tangente, del seno o del coseno? ¿Ya? Eso es lo que les voy a enseñar hoy día. Entonces, para eso, yo les voy a presentar ahora la función inversa del seno, del coseno y la tangente, que en el título de la canción decía arriba, arco coseno, arco seno y arco tangente. ¿Ya? Que era un nombre nomás. Pero la metodología es esta. La función inversa del seno se va a llamar arcoseno o seno a la menos 1. Es una escritura nomás. ¿De quién? Del cateto opuesto partido por la hipotenusa, porque usted lo conoce, en el caso que lo conozca. Usted conociendo el cateto opuesto y la hipotenusa, usted aplica
el seno de la menos 1 o el arcoseno de esa división y va a poder obtener el valor del ángulo. Eso se obtiene por calculadora, pero lamentablemente la calculadora del celular no la trae. No la trae porque es una calculadora un poquito más avanzada y hay que comprarse la calculadora. Pero como no tenemos platica, vamos a usar las tablas trigonométricas, ¿ya? Que es más fácil. Entonces, ahora, en vez de buscar el seno de un ángulo que daba tanto, vamos a irnos al tanto y buscar a qué ángulo se refiere. O sea, al revés. Delante dijimos, por ejemplo, tangente 45, 1. ¡Pum! Entonces, ahora, el arcoseno de un ángulo que dé 1, busco el ángulo a 45. Así va a ser. Miren, con calmita. Entonces, esto se llama arcoseno de alfa y sirve para calcular el valor del ángulo conociendo el cateto opuesto y la hipotenusa. Quédense ahí nomás. La función inversa del coseno, por si nos tocara esa situación, se llama arcocoseno y se escribe coseno a la menos 1. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando quiero obtener el valor de un ángulo conociendo el cateto adyacente y la hipotenusa. Me voy a la tabla, pesco el valor y busco y le asocio el ángulo correspondiente. Y eso lo vamos a hacer con ejercicio, así que no se preocupen. Entonces, se llama arcoseno de alfa y sirve para calcular el valor del ángulo conociendo el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Y cuál nos queda? La tangente. ¿Cómo obtengo el ángulo a través de una tangente? Esa se llama arco tangente, que ahí dice arcocoseno, pero debería decir arco tangente. Lo voy a corregir de ahí. Arco tangente. ¿Y cómo se obtiene? Sabiendo o conociendo el cateto opuesto partido por el adyacente que arman la tangente, aplicando esa función inversa, yo puedo obtener el valor de alfa. Ojo, debe decir inversa de la tangente. Ahí me equivoqué yo. Arco tangente. Se llama arco tangente de alfa y sirve para calcular el valor del ángulo conociendo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esas tres definiciones son las que vamos a ocupar en los ejercicios para encontrar cuando nos pide el profesor, calcule el valor del ángulo. Son facilitas. Se van en puro nombre nomás. ¿Ya? Así que no hay que urgirse con el nombre porque es puro nombre nomás. Pero es facilita hacerla. Vamos. ¿Cuánto vale el ángulo en ese ejercicio? ¿Qué es lo que hago yo? Miro el triángulo, tengo que tener claritas las razones trigonométricas. Yo sé que el cateto opuesto vale 3, por las razones que ya dijimos. El cateto 4 es el cateto adyacente y la hipotenusa no la tengo. Por lo tanto, con esos valores que tengo ahí, no queda otra cosa que aplicar la tangente de alfa, porque no conozco la hipotenusa. No puedo hablar del seno porque no tengo hipotenusa. No puedo hablar de coseno porque no tengo hipotenusa, pero sí puedo hablar de tangente porque tengo el cateto opuesto partido por adyacente. Sabemos por la figura que la tangente del ángulo alfa vale 3/4. Y tengo que despejar de esa función o de esa ecuación el alfa. Y para eso tengo que usar la función inversa. ¿Qué función? El arco tangente. Porque el arco tangente me permite calcular el valor de alfa o del ángulo dado el valor 3 y el 4. Entonces, para conocer el valor del ángulo debemos despejar alfa. ¿Y cómo lo hacemos? Debemos aplicar la función inversa a la tangente. Ahí dice seno, pero dice tangente. Que es la tangente a la menos 1. Entonces, la tangente a la menos 1, ¿de quién? De 3/4 me tiene que dar alfa. Reemplacemos los valores. Entonces voy a sacar el arco tangente de 3/4 para que me dé alfa. ¿Y cuánto es 3/4? Pesco la calculadora y yo sé que eso es 0,75. Por lo tanto, ahora voy a ir a la tabla a buscar el ángulo cuya tangente es 0,75. Esa es la idea. Entonces, me voy a la tablita, voy a buscar la tangente
un ángulo cuya tangente es 0,75. Entonces yo aprieto acá y me voy a la tablita. Busco acá un ángulo cuya tangente será 0,75. ¿Dónde puedo buscar? Aquí está. Fíjate. 0,72, 0,70. Entonces tu pregunta, voy a agrandar un poquito acá. Ahí, ya. Aquí, mira, fíjate. Tangente. Esto no lo conozco. Busco acá. Un ángulo que se acerca al 0,75. 0,727 y 0,75. Estos dos tengo candidatos. Busco el que más esté cerca del 75. ¿Ya? El 0,7227 está más lejos del 0,75 que el 0,754. Por lo tanto, yo elijo el ángulo 37. ¿Por qué? Porque dice que tengo que buscar un ángulo cuya tangente sea 0,75. Porque 3/4 es 0,75. El 0,727 se aleja un poquito del 0,75. Y el 0,754 está más cerquita del 0,75. Está pasadito en 0,04, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que elijo yo es el que se acerca más. En este caso sería 37 grados. ¿Se entiende, chiquillo, no? Carlos, Miguel. Sí, profe. Ya, hijo. Entonces, busco, repito, cuando calculo, como estoy calculando el arco tangente, de 3/4, 3/4, 0,75. Entonces voy a la tabla y busco el 0,75 y a qué ángulo corresponde. ¿Cachai que voy al revés? Tengo dos candidatos, el 0,727 y el 0,754. Entonces pregunto, ¿cuál de los dos tomo? El que esté más cerca del 0,75, que es el que está abajo, 0,754. Por lo tanto, es el que elijo. ¿Cachai? Ahora, si usted quiere pescar el 0,727, ya también se lo acepto, porque un grado de diferencia no es tanto. Pero el ideal es el de abajo, el que se acerca más. Y ese ángulo es 27. Entonces, vuelvo a mi ejercicio y el ángulo que salió candidato es 37. Es decir, que si yo calculo la tangente de 37 grados, me va a dar muy cercano a 0,75. Esa es la historia. ¿Ya? Ojo, que aquí dice, entonces debemos aplicar la función inversa al seno, no debiera decir tangente, eso lo voy a corregir, porque uno cuando hace las clases, que estos monitos, uno lo va haciendo paso a paso y se demora harto. Entonces a veces se le quedan algunas cositas, revise, uno vuelve a revisar y siempre queda algo, pero es bueno corregirlo en el camino, ¿ya? Así de inversa tangente. Por lo tanto, repitiendo, conocí el cateto opuesto, el cateto adyacente, la tangente del ángulo alfa. Necesito obtener el valor del ángulo. ¿Qué es lo que hice? Apliqué el arco tangente. ¿Por qué? Porque el arco tangente es el que está asociado a sacar el ángulo desde la tangente. El arco seno desde el seno. El arco coseno desde el coseno. Entonces, de ese arco tangente que se llama tangente de la menos 1, reemplazo el 3/4, porque la tangente del alfa es 3 partido por 4, obtengo el valor de los 3/4 y me da 0,75. Voy a la tabla y busco un ángulo cuya tangente esté muy cercana a 0,75. Y habían dos candidatos. Profe, Dígame. mire, yo tengo que ir al poli ahora, ¿Ya? pues, para que no me ponga en falta. ¿Quién es usted, Garcés? Sí, Ya, hijo, no se preocupe. Lo voy a tener aquí en el sentimiento. Vaya tranquilo nomás y Ya. cuídese harto, cuídese harto. Después ve al blog. Ahí va a estar la clase. Ya, Ya. entonces busco un ángulo cuya tangente sea muy cercana a 0,75. Y era el ángulo 37 grados. Era, como dice usted. Hagamos otra. ¿Eh? Nos piden calcular
el ángulo alfa, dado esos valores que están ahí. Tengo el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿A qué razón trigonométrica nos parece parecido eso, chiquillos? ¿Será coseno? ¿Será seno o será tangente? ¿Quién me puede decir algo ahí? Miguelito. ¿Será coseno? ¿A qué razón trigonométrica te familiarizas esos números ahí teniendo el cateto adyacente y la hipotenusa? Coseno, ¿cierto? Exacto. Sí. Ya, claro. Porque el coseno del ángulo es cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, para despejar el ángulo alfa del coseno, tengo que aplicar el arco coseno. ¿El arco coseno? ¿El arco coseno de quién? Del cateto adyacente partido por hipotenusa. Entonces reemplazo mi valor y obtengo que 2 partido por la raíz de 8 es igual a 0,707. Eso usted lo calcula con la calculadora. 2 dividido por la raíz de 8 le va a dar 0,707. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Voy a la tabla trigonométrica y busco el ángulo que esté asociado al coseno cuyo valor es 0,707. Entonces, voy a la tabla trigonométrica, porque la calculadora no la tengo, y busco el valor de coseno, que es 0,707. Entonces, busco por acá. Aquí está. Aquí está. Entonces, voy aquí y está ahí. Fíjense ustedes. Ahí está. Dio exacto. Entonces, como al dividir me dio ese valor, yo busco el ángulo que se asocia a ese valor con el coseno. ¿Y cuál es? 45 grados. Ah, ya, perfecto. Volvamos. Entonces, el ángulo cuyo coseno es 0,707 es 45 grados. Así se trabaja. ¿Se dan cuenta que es difícil? Ahora vamos al revés, ¿no? Estamos encontrando el ángulo. Hagamos otro. ¿Cuánto vale alfa? Si me dan el valor del cateto opuesto y de hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica está asociada al cateto opuesto con la hipotenusa? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué razón trigonométrica es el cateto opuesto partido por la hipotenusa? Chiquillo. El seno, ¿no? El seno. Porque el seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, para encontrar el valor del ángulo, tengo que despejar el ángulo del seno. ¿Y cómo saco el ángulo de adentro del seno? Aplicando la función inversa al seno, o sea, el arco seno. Ahí está, ¿eh? Entonces, el arco seno de 5,8 partido por 11,6 me va a dar el valor del ángulo que ando buscando. Reemplazo los valores. Entonces busco un ángulo cuyo seno sea igual a 0,5. Busco un ángulo cuyo seno es igual a 0,5. ¿Por qué? Porque 5,8 partido por 11,6 es 0,5. Voy a la tabla y busco un ángulo cuyo seno sea igual a 0,5. Aquí está. Me parece que es ese. Ahí está, ¿eh? El seno de 30 es 0,5. Por lo tanto, el ángulo que se asocia al seno igual a 0,5 es 30. Por lo tanto, mi resultado
¿cierto? Es 30 grados. Todos los ejercicios se hacen iguales. ¿Ya? Volvamos al ejercicio de la torre. Ese que está en pendiente. Con todo lo que hemos conversado, entonces, ¿cómo despejo yo el ángulo alfa de la tangente? Aplicando el arco tangente. ¿De quién? De 156.47 partido por 271. Hago la división y tengo que encontrar un ángulo cuya tangente sea 0,577. Encontrar un ángulo cuya tangente sea 0,577. Voy a la tabla, un ángulo cuya tangente sea 0,577. Entonces aquí empiezo a buscar. Aquí está. Un ángulo cuya tangente sea 0,577. 30 grados. ¿Se da cuenta que llegamos al mismo ángulo del ejercicio 1? Con eso estamos comprobando que es verdad lo que estoy hablando. Entonces, el ángulo que se asocia a 0,577 es 30 grados. Entonces, vuelvo a mi ejercicio y respondo. El ángulo que estoy buscando es 30 grados. Esa es la historia, amigos míos. Yo le voy a dar esta tareita. Para cada figura, aplicando el arcoseno, arcocoseno, arcotangente, tienen que encontrar el valor de los ángulos que aparecen ahí. Veamos el ejercicio 1, el que está con verde. Le voy a pegar un meteo. Tengo el cateto opuesto igual a 5. Tengo la hipotenusa igual a 10. Por lo tanto, ahí, ¿qué función me sirve? El seno. Porque el seno de alfa es igual a 5 partido por 10. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Por lo tanto, para obtener el valor del ángulo alfa, tengo que aplicar el arcoseno, porque está asociado al seno. Divido 5 partido por 10 y el arcoseno de 5 partido por 10 lo busco en la tabla y busco el ángulo que se asocie a ese valor, que esté cercano, el que esté más cercano. Es muy probable que no lo encuentren, pero van a encontrar el que esté más cercano, el que se parezca más, como el ejercicio pasado, el 1. En el ejercicio 2, tengo beta. Si usted checa un poco la cabecita, va a tener el cateto adyacente, que es 4, dividido por hipotenusa, que es 8. ¿Qué función se asocia ahí? El coseno. ¿Por qué? Porque el coseno dice cateto adyacente partido por hipotenusa. Entonces, si usted divide 4 en 8, eso le va a dar un medio. O sea, 0,5. Entonces usted va a ir a la tabla y va a buscar un ángulo cuyo coseno sea igual a 0,5. Ahí lo busca. ¡Pah! Este es el ángulo. Cortita. Y el último, usted tiene ahí un valor del cateto y cateto. ¿Por qué cateto, cateto? Porque la hipotenusa es la que supone el cuadradito de los 90 grados. Por lo tanto, el cateto A, el cateto B van en 7. ¿Qué me sirve ahí? Si el ángulo está acá, cateto opuesto por adyacente, me sirve la tangente. Por lo tanto, ahí tengo que aplicar la arcotangente. ¿De cuánto? De 7 partido por 7, o sea, el arcotangente de 1. Voy a la tabla y busco el ángulo que asociado a esa tangente sea igual a 1. Check. Esa es la historia del día, amigos míos. Cualquier consulta me la pueden hacer por el WhatsApp. Revivan la clase en el blog que yo les voy a publicar. Véanlo hartas veces. Si se complican un poco, me hacen la consulta. Pero esto es aplicable totalmente al área de ustedes, sobre todo en el área forestal, en los cortes, en los aserrados. Usted aplíquese, acuérdense que usted manda un corte de una arbolita a 45 grados. Le gustaría saber esto, otro. Entonces, le sirve para cubicar, ¿ya? Por lo tanto, esta materia trigonométrica, si usted lo conversa con el profesor Carlos, va a estar de acuerdo que les va a servir bastante.
Así que no la dejen pasar. Traten de aprendérsela. La tarea, si está buena, bien. Si está más o menos, bien también. Y si está malena, también estamos bien. ¿Por qué? Porque la voy a corregir la clase que viene. ¿Ya? ¿Estamos? Así que lo importante es que ustedes trabajen. ¿Ya? Porque esa es la idea. Que saquemos adelante esta cuestión ayudándonos entre nosotros. La materia es esa, yo no la inventé. Lo único que trato de hacer, chiquillos, es aterrizarla para que ustedes puedan entenderla. ¿Ya? Y espero que haya sido así. Pero si no, me hacen las consultas nomás, vuelven a ver la clase, la vuelven a ver y la vuelven a ver y me siguen haciendo consultas. Yo estoy acá. Profe, Dígame, ¿me puso presente? ¿quién es usted, hija Brenda? Sí, Brenda Tolosa. Ya, Brendita, yo la voy a poner presente acá, junto con Garcés. Aquí la Bueno. pongo al tiro, mi chiquilla, Brendita. Ahí está, mi chiquilla. Y el otro era el alumno Garcés. Aquí está, este estuvo acá y se tuvo que ir al colegio. Ya, lo importante que se haya entendido el tema. ¿Lo entendieron o no, chiquillos? Sí, profe. Ya, eso. Así que revívanlo de nuevo. No es difícil, con la tablita, todo el cuento. Bien, Brendita. ¿Quién es Galaxy A20? Galaxy A20, ¿quién es? Yo, La profe. Cassandra, parece. También. ¿Quién es la Cassandra? Galaxy. Sí, Ah, ya. Para que le la ponga ahí. Cassandra. Ya, ahí para saber, pues avíseme usted que es la Cassandra, que ahora está en otra galaxia, pues, Galaxia 20. Ahí sí, pues, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Porque no sé quién es. Pues. Ya, pues, chiquillos, a ver, bueno, la invitación queda a que hagan la tarea como les salga, porque les vamos a corregirla en la clase que viene. Así que lo importante es que hagan el esfuerzo, chiquillos, lo que partí diciendo al principio de la clase, hagamos el esfuerzo. Mira, gracias a Dios no se cortó, significa que nos regalaron 10 pesitos extra del Zoom, porque ahí decía, cuando preparé la clase, decía ahí, por el tema de pandemia, vamos a aumentar los minutos para que no se cortara. Seguramente habemos harto que ocupamos esta plataforma y a reforma que se corte porque como que te desconcentré. Así que yo creo que no van a tener problemas los otros Zoom que van a tener con los otros ramos. Por lo menos hoy día yo lo vi. Así que bien, bien. Así que aplauso por Zoom. Gracias, Rodrigo. Gracias, Brendita, Carlito, Jorge, Cassandra, la profe Maca, don Max, mi primo Miguel, mi tocayo Miguel Reyes y don Orlando Izama. Muy agradecido por el respeto a la clase. Espero que hayan entendido bien. Creo que no la encontraron difícil. Hagan las tareitas, cualquier consulta me la hacen. Y de acá, de Concepción, yo me despido con un beso grande para todas mis amigas y un abrazo grande para mis amigos. Nos vemos si Dios quiere. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, cuídense.